Ridley Scott, el director de cine con un gran gusto por la historia y una leve obsesión con el sueño americano donde un hombre sale de lo más bajo y asciende meteóricamente a través del mérito. Incluso cuando su película trata de un personaje y una época que no tienen nada que ver con eso, Ridley modifica lo que haya que modificar para encajar la historia en esa narrativa. En este canal ya hemos visto cómo lo hizo en Napoleón y el Reino de los Cielos. Hoy le toca a Robin Hood. Y así como dije que El Reino de los Cielos es la tercera temporada de Roma por presentarnos un cameo de Lucio Moreno, voy a sostener que Robin Hood es una secuela del Reino de los Cielos, ya que esta última termina con Ricardo Corazón de León yendo a las cruzadas y Robin Hood empieza con Ricardo volviendo de las cruzadas. Pero bueno, interpretaciones falopa aparte, vamos a analizar esta peli de forma obsesiva para descifrar qué es verdad y qué no a nivel histórico. Así que si quieren comentar boludeces como "no es un documental, es una peli, mejor váyanse a otro canal. De modo contrario, agarren sus garras de Wolverine y prepárense porque vamos a destrozar esta peli al mejor estilo Cinema Sins. En tiempos de tiranía e injusticia, cuando la ley oprime al pueblo, los forajidos toman su lugar en la historia. Eso supondría afirmar que Robin Hood es un personaje histórico, cuando en realidad es una leyenda. Acá nos dicen que era un arquero del ejército de Ricardo Corazón de León, pero en realidad no se sabe. De hecho, la historia canónica de Robin Hood transcurre cuando Juan gobierna en nombre de Ricardo mientras éste está en las cruzadas, pero en esta peli van a hacer que transcurra durante el reinado de Juan cuando Ricardo ya murió. Ricardo se fue para las cruzadas en 1190, así que fueron 9 años, no 10. Y si tenemos en cuenta que en esta época Inglaterra tenía territorios en lo que hoy es Francia, Ricardo volvió a sus tierras incluso antes. ¿Es este? Un castillo más que saquear. Y volveremos a Inglaterra. Esto no era simplemente Ricardo volviendo de las cruzadas y tomando castillos en el camino. Una vez que volvió a sus tierras, Ricardo se dedicó a intentar recuperar los castillos que Felipe II le había quitado durante su ausencia, y supuestamente estaba muy interesado en tomar este castillo porque su dueño acababa de encontrar un antiguo tesoro romano. ¡Del rey Felipe! Pasó Michael Bay y dijo que se zarparon con el tamaño de la explosión. Leonor de Aquitania no estaba en Londres en 1199, sino en la abadía de Fontevraud, en Francia. El propósito de mi presencia en esta habitación es salvar a este reino de las consecuencias de esta conducta inaceptable. Su tío es el maldito rey de Francia. No, es su primo. Además, Isabel, la segunda esposa de Juan, tenía 15 años cuando se casó con él. Pero bueno, entiendo que lo cambiaran porque quedaba medio raro. Ricardo Corazón de León tiene 40 años, si no es que más. Y no tiene bebés. Ricardo tenía un hijo llamado Felipe, lo que pasa es que no era legítimo. ¿Qué opinas de mi cruzada? ¿Estará Dios complacido con mi sacrificio? No lo creo. La masacre en Acre, señor. Buen guiño histórico, durante la Tercera Cruzada, en 1191, Ricardo y su ejército habían tomado Acre y con ella a muchos prisioneros, con los cuales Ricardo esperaba poder negociar con Saladino. El tema es que era demasiada gente que alimentar y trasladar, así que activó la operación Águila que vuela, que implicó matarlos a todos. Philippe de France. Je vous en prie. Felipe II de Francia no estuvo en guerra con Inglaterra apenas empezó el reinado de Juan en 1199, sino unos años más tarde, en 1202, en 1204, 1214 y 1216. Y no le declaró la guerra porque se le cantó la gana, como nos muestran acá, sino porque se metió en un quilombo interno que había en Normandía, porque la mujer con la que Juan se casó estaba comprometida con un noble de esa región, lo cual generó una intervención y los normandos le pidieron ayuda al rey francés, quien se terminó apoderando de Normandía. Las campañas posteriores fueron intentos de Juan por recuperar estas tierras. La última fue por otra cosa, pero se los cuento más adelante. El ballestero que derribó a Ricardo era un niño, justamente por eso se popularizó la frase de que el león fue muerto por una hormiga. Ricardo no murió enseguida, llegaron a atenderlo en su campamento donde le removieron la flecha, pero dañándolo demasiado en el proceso.
Aún así, tuvo tiempo para nombrar a su hermano como su heredero, y cuando tomaron el castillo hizo llamar a quien lo había herido, que, como era un niño que dijo haberle disparado en venganza por la muerte de su padre y su hermano, lo dejaron ir. Pero apenas murió Ricardo, sus hombres lo agarraron y lo despellejaron. Y Ricardo murió en brazos de su madre, así que toda esta trama de sus hombres llevando la corona nunca existió, porque como dije antes, Leonor de Aquitania estaba en Francia, y cuando Ricardo se dio cuenta de que iba a morir, la hizo llamar para despedirse. Debes llevarle la espada a mi padre. Flaco, ¿no te parece más importante pedirle que lleve la corona del rey? ¿A quién carajo le importa tu viejo y tu espada? El rey ha muerto. Larga vida al rey. Juan I no fue coronado sin disputa alguna, sino que tuvo un quilombo sucesorio importante porque si bien todos sus hermanos estaban muertos, tenía un sobrino llamado Arturo. La ley normanda favorecía a Juan como el único hijo sobreviviente de Enrique II, su padre, pero la ley angevina favorecía a Arturo como el único descendiente del hijo mayor del difunto rey. Obviamente, este conflicto lo ganó Juan y Arturo terminó prisionero, y según algunas fuentes, después de esto, Juan lo mató un día que estaba borracho. Sacudidas de cámara, golpe fuera de cuadro, un corte por segundo y encima todo en la oscuridad. Literalmente esta escena no podría ser peor. Sí, tú. Lo colmaste de alabanzas cuando el guerrero perdió territorios que antes había ganado su padre. Ricardo perdió fortalezas, vos perdiste territorios en Irlanda y más adelante perdiste el ducado de Normandía y gran parte de Aquitania, así que cerrá el orto. Tú besaste su retrato mientras Inglaterra tenía que pagar los ingresos de 4 años para rescatarlo cuando fue capturado. Eso es cierto, durante su viaje de vuelta Ricardo fue capturado y entregado a Enrique VI de Alemania, que obligó a la corona inglesa a pagar un enorme rescate para liberarlo. Bien ahí por mencionarlo. Quiero que te quedes en Nottingham y por el momento que seas mi hijo que regresó y por lo tanto el esposo de Mario. A ver, supongo que esto de un hombre que no es de la nobleza fingiendo ser el hijo de un noble para que su nuera no pierda sus tierras cuando él muera tiene sentido dentro de la época. Acá los grupos sociales eran muy estáticos. Si nacías campesino, te morías campesino. Tenía que ocurrir un milagro para que ascendieras aunque sea un escalón. Y esto bien podría ser una de esas excepciones. Pero este no es el origen de Robin Hood en ninguna de las versiones de su leyenda. Él ya era noble y se iba a casar con Marion cuando lo declararon forajido, y entonces tuvo que huir al bosque de Sherwood. Lo que pasa acá encaja más en este deseo de Scott de retratar a un hombre honrado y trabajador que asciende en la escala social por sus propios méritos. Oye tú, a un lado. Tenemos un encargo de la iglesia. Nadie pasará. Esta es la única escena de una peli de Robin Hood donde Robin Hood le roba a los recaudadores de impuestos para devolvérselo a la gente. Y recuerden eso, Robin Hood no le robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Lo que hacía era recuperar la plata que el gobierno chorro le había sacado a la gente a través de impuestos. La tenés adentro, Marx, el verdadero motor de la historia es la evasión de impuestos. Oigan, atrás, atrás. ¿Ha dicho algo? Interrumpimos Robin Hood para traerles Peter Pan. ¿En serio este es el ejército de ladrones de Robin Hood? Un montón de nenes y adolescentes, ¿qué mierda les pasa? Y tampoco hay una escena donde Robin gane un torneo de tiro con arco. Esta peli no es fiel a la historia de Inglaterra ni tampoco a la historia de Robin Hood. O sea, es más infiel que tu ex. Tu padre era un mampostero, pero era más que eso. Él era un visionario. No hay registro de que la Carta Magna se le haya ocurrido a un mampostero. Básicamente porque no tiene sentido. Esto es un conflicto entre la realeza y la nobleza. Un mampostero que seguro es analfabeto no pinta nada en esta situación. Y en ninguna de las versiones de la leyenda Robin Hood es el hijo del ideólogo de la Carta Magna. Para este país que se basará en los derechos de libertad para todo su pueblo. Esto es totalmente anacrónico. Nadie hablaba de derechos individuales ni de la igualdad en el siglo XII o XIII. La Carta Magna le ofrecía garantías a los nobles para evitar que la corona se los garche impuestos, pero a los campesinos y a los siervos ni se los menciona. Personas de todas las clases y rangos, varones hasta siervos. Haremos para salvar la corona de Juan. Mejor que él se doblegue ante nosotros. ¡Le daré más, Sir Baldwin! ¿Qué carajo es esta escena donde el rey se para a discutir la legitimidad de su mandato con los nobles enfrente de todo su ejército? Esta discusión debería ser en privado. ¿Vos crees que te maten? Además, la revuelta de los nobles en contra del rey Juan y sus impuestos abusivos ocurrió muchos años después. Entiendo que la peli está comprimiendo los eventos de su reinado porque si no tendría que ser larguísima la película. Pero que lo entienda no significa que lo perdone. Lo que pedimos, Su Majestad.
es libertad. ¡Libertad por ley! Interrumpimos Robin Hood para traerles Corazón Valiente. Alteza, tiene la oportunidad de unir a todos sus súbditos. Solo debe asentir. Durante la Guerra de los Varones, estos se aliaron con el rey de Francia en contra de Juan, y acá es al revés. ¿Qué poronga es esto, el desembarco de Normandía? Obviamente que ningún ejército francés desembarcó en Inglaterra en 1199, porque como ya dije antes, en ese año Inglaterra y Francia no estaban en guerra. Cuando sí ocurrió fue en 1216, en apoyo de los varones que se habían rebelado luego de que Juan no cumpliera con lo acordado en la Carta Magna. O sea que la invasión fue al final del reinado de Juan, no al principio. Y el que comandaba el ejército invasor ni siquiera era el rey de Francia, sino el príncipe heredero. Y si bien Juan había reunido una fuerza naval para interceptar a los franceses, su flota se dispersó por una tormenta y el príncipe arribó sin oposición. Caballeros, vamos a la guerra. Es mi primera vez. Falso, Juan ya había participado de batallas cuando en 1184 su padre lo nombró heredero del ducado de Aquitania, pero Ricardo se negó a ceder ese territorio que en un principio era de su herencia. Y al año siguiente Juan comandó una expedición a Irlanda, y más tarde lideró ataques en la guerra que Ricardo estaba librando en Francia. ¡Por el amor de Dios, Marion! No, no hay forma de que esto pase en 1199. Lo peor es que ni siquiera lo hacen para hacer quedar bien a las mujeres, porque lo único que hace Marion en la batalla es verse en apuros para que Robin la salve. ¿Esto es un vikingo? Los miembros del clero tenían prohibido ir a la guerra. Entiendo que el fraile Toc lo ayudaba a Robin en sus aventuras, pero esto ya es demasiado. Besarse en el medio de un campo de batalla. No me nombré a mí mismo rey. Dios lo hizo. Este rechazo de la Carta Magna existió de verdad y fue lo que dio comienzo a la llamada Guerra de los Varones, pero algo interesante que acá no muestran es que Juan consiguió el apoyo del Papa Inocencio III, que declaró la carta no solo como vergonzosa y denigrante, sino ilegal e injusta, y excomulgó a los varones rebeldes. Por decreto real, Robin Longstride, también conocido como Robin Hood. ¿Desde cuándo nadie le dijo Robin Hood en toda la puta peli? El bosque de Greenwood es amigo del forajido. Ahora los huérfanos nos dan la bienvenida. No hubo narración en toda la película, ¿por qué de repente ahora narran el final? Dios, qué peli de mierda. Y así nace la leyenda, pero al principio dijeron que esto era historia, ¡decídanse! Tal vez haya pasado un cuarto de esto, y no así. ¡Hola a todos! ¡Yo soy el león! ¡Cubran al rey! ¡Necesito un médico! No es más que un arañazo. Tú no te conozco. Mi nombre es Máximo Décimo Meridio. ¡Oye tú! ¡A un lado! Tenemos un encargo de la iglesia. Shall not pass! ¿Y cuál es el acertijo, insolente tonto? What is your favorite color? Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. Caballeros, vamos a la guerra. Es mi primera vez. Iré al frente. That's what she said. Pero los traidores a la corona deben morir. La corona. Esa corona es del rey Ricardo. ¡Viva el rey Ricardo! ¡Viva el rey Ricardo! ¡Ricardo! ¡Yo soy el rey! ¡El rey! ¡El rey! ¡Yo! ¡Que su cabeza ruede!